Buenas tardes desde España, buenas tardes América, bueno ya buenas noches desde aquí España. Se ve menos que en un cuarto oscuro. Hoy os voy a hablar de la historia de Rusia, para que entendáis el conflicto que hay, para que entendáis de verdad el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Para que veáis que los medios de comunicación no dicen nunca la verdad, ni saben la historia y por qué ocurren las cosas. Si no estudias historia, nunca vas a entender la historia y el por qué ocurren las cosas. Rusia fue tomada, no llegó a ser tomada por Genghis Khan. No sé si sabréis quién fue Genghis Khan. Genghis Khan fue un hombre el más asesino de toda la historia. Por donde pasaba, arrasaba, mataba niños, mujeres, todo lo que pillaba en vida, lo dejaba seco. Y ese hombre conquistó 24.000 kilómetros cuadrados en Asia. Le faltó Rusia por conquistar. No le dio tiempo. Pero sí lo conquistó Rusia un hijo suyo, el cual conquistó 17.000 kilómetros cuadrados, una novena parte de todo el planeta que es Rusia hoy en día. Ojo al dato, una novena parte de todo el planeta conquistó el hijo de Genghis Khan. Este fue el que puso Kiev como capital y fue el que se nombró zar y fue el que hizo todo lo que es hoy en día Rusia, lo que es la Rus, lo que es Kiev, o sea, lo que es Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Todo eso lo adquirió el tipo este, ¿no? Este asesino, porque todos fueron asesinos, todos los zar de Rusia fueron criminales, ¿no? Estuvo Iván el Terrible, tuvieron gente asesina de mala sangre, ¿no? Lo que es mala sangre. Bueno, entonces Rusia casi toda era nómada, ¿no? Eran pueblos que vivían sin estado hasta que llegó este tipo, ¿no? Y hizo de lo que es hoy en día Rusia. Pero solo vivían bien los de Kiev, porque esta gente a las mujeres rusas las violaban y luego las hacían señoras de la corte, ¿no? Por eso Kiev es territorio de zar. Todo Kiev es territorio de zar, puesto que ahí eran
los grandes señores, ¿no? Lo que es Bielorrusia y lo que es Rusia, lo que es Moscú y todo eso, eran gente pobre, eran gente mísera, ¿no? No tenían un chavo. Y así transcurrieron los siglos, ¿no? Pasando mucha hambre, toda Rusia, menos Kiev. Kiev era la parte rica de todo el país. Bueno, pues hasta que llegó fijaros, Gengis Khan tuvo 36 mujeres y no os podéis imaginar los hijos que tuvo. Tuvo como 20.000 hijos. 20.000 hijos tuvo Gengis Khan. 36 mujeres y 20.000 hijos. O sea que por donde iba el tío pues haciendo hijos. O sea, todos los años tenía 4 o 5 hijos. O más. Nada más que tienes que viajar a Rusia, ¿no? Para ver, pues, toda su historia, ¿no? Los monumentos que tiene, los jardines que tiene y los... y los grandes monumentos a la gente que tuvo como mandataria ahí, ¿no? Como fue, pues, a Iván el Terrible, Pedro el Grande, o como Lenin, Stalin, Gorbachev, Yeltsin, o hoy en día el Putin, ¿no? Pero lo más importante es en el siglo XVII. En el siglo XVII, el zar Nicolás II, a la llegada de todo el adelanto del siglo XX, de todos los inventos que hubo en el siglo XIX, a la entrada del XX, Europa iba a prosperar, iba a ser muy grande, ¿no? Iba a ser por todos los adelantos que se estaba haciendo, por todas las investigaciones que se estaba haciendo, los inventos que se estaba haciendo, se inventó la luz, el telégrafo, muchísimas cosas, ¿no? Era un avance muy importante en la medicina, la que pues Europa iba a ser muy grande, ¿no? Y este tipo lo destrozó todo. Y hizo pues lo que fue la Primera Guerra Mundial en 1914. Y como entre las guerras y el hambre que pasaba el país, no Kiev, pero sí la zona de Moscú, Bielorrusia, todo eso pasaba muchísima hambre. Entonces se levantaron, ¿no? En 1917 se levantaron pues todos los rusos contra los de Kiev.
porque pasaban hambre, estaban pidiendo sus derechos. ¿Y qué hizo este zar, Nicolás II? Mandó matar a todos los que se habían levantado. Así es que eran de mala sangre. ¿Qué pasó? Pues que el zar acabó preso. Y ahí se hizo la primera república. Al caer el zar preso, abdicó a la corona, abdicó a toda la corona y fue llevado a ¿cómo se llamaba? Fue llevado a Equitamundo, una ciudad de Rusia, ahí, en un palacio que tienen ahí, pues ahí metieron presa a toda la familia del zar, y el zar, ¿no? Eso fue en 1917. ¿Y qué ocurrió? Pues, claro, ahí empezaron la venganza de los pobres contra los ricos, ¿no? Habían perdido los ricos la revolución y ahí empezaron venganza, ¿no? Donde empezaron a pasar malamente los de Kiev, pues empezaron a pasar malamente, ¿no? Porque todo el poder se lo llevaron los pobres y donde Kiev dejó de ser capital, porque se hizo la capital en Moscú, en la Plaza Roja de Moscú. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que al año siguiente, pues, asesinaron al zar con toda su familia, ¿no? Pero no se supo quiénes fueron, pero asesinaron a todos, a los hijos, a la mujer, a todos, y a él, a todos. Y en ese mismo año, pues, entró el comunismo. No sé si fue en el 18 o en el 19, no me acuerdo. Pero fue cuando entró el comunismo. Y hasta la llegada de Putin, ¿no? La U desapareció con el último presidente comunista que fue el Gorbachev o el Yeltsin, no me acuerdo si fue el Yeltsin o Gorbachev, y llegó a Putin, ¿no? Donde ya quitó la izquierda y ahora es un régimen de derecha, ¿no? Rusia es un régimen de derecha, ya no de izquierdas. ¿Qué es lo que pasó? Como se odiaban tanto los rusos de Moscú y Bielorrusia, con los rusos de Kiev, en 1990, pues, hicieron un referéndum. Kiev quiso hacer un referéndum para separarse de Rusia porque lo estaban pasando muy mal, aun siendo ricos, familia noble, pues lo estaban pasando muy mal porque el resto de Rusia los odiaba por todos los años anteriores de todo ese sufrimiento que había pasado los otros rusos, ¿no? Y llegan a un acuerdo.
llega a un acuerdo donde dice, vale, tú te separas, como se odiaban tanto, tú te quieres separar, a ganar las votaciones, vale, vete, pero te doy tres cosas que tienes que hacer. La primera, todo el armamento nuclear y todo el armamento que tengas de ejército se lo pasas a Rusia. Rusia te va a defender siempre que tengas problemas con algún otro estado. Siempre te va a defender Rusia. Segundo, jamás te puedes ejercitar. Jamás. Segundo. El tercero, nunca, jamás podrás entablar ni conversaciones y mucho menos negociaciones con enemigos de Rusia. Eso es el verdadero conflicto. Ucrania se ha ejercitado, ha estado anteriormente atacando a bielorrusos, que Bielorrusia le denunció a Putin como que estaban asesinando ucranianos a bielorrusos y como tenían un ejército nazi, Ucrania, Putin se lo pasó por alto. O sea, no le hizo mucho caso, dijo, bueno, tendrá un pequeñito ejército. No le hizo caso, ¿no? Hasta que ya vio cuando ya empezó a hacer negociaciones con Estados Unidos y vio que sí tenía un gran ejército, Ucrania, y nazi. Y vio, pues, escuchó a Bielorrusia las demandas que estaba haciendo, ¿no? Como que estaba haciendo grandes asesinatos ahí en Bielorrusia, ¿no? Los ucranianos. Entonces ahí ya Putin se puso firme y dijo, de esto ya no, y ya cuando vio que estaba haciendo negociaciones con Estados Unidos para entrar a la OTAN, ahí ya dijo no, hasta aquí ha llegado. Ahí es donde empezó a llevar toda la artillería a Rusia y a Ucrania, ¿no? Primero le dijo que dejara las armas, o si no, él no iba a ser responsable de lo que fuera a pasar. Y estuvo hablando en Europa de que Ucrania estaba haciendo grandes asesinatos en Bielorrusia y tenía que pararlos porque él, pues, tenía prohibido ejercitarse. Ucrania tenía prohibido ejercitarse, eso es lo primero. Y el segundo, tenía prohibido tener relaciones con enemigos de Rusia. Y así lo denunció el Putin en Europa, pero oídos sordos. ¿Por qué? Porque le interesa a Estados Unidos. Este conflicto no es con Rusia ni con Ucrania, este conflicto es con China. China, que son hermanos de sangre de Rusia, porque Genghis Khan era mongol, era chino, conquistó toda Asia, todo lo que es China, toda Asia la conquistó Genghis Khan. Conquistó 24.000 kilómetros cuadrados. O sea, conquistó toda Asia
y luego su hijo conquistó lo que es un hijo de ellos, de los 20.000 que tuvo, uno de ellos conquistó lo que es hoy en día Rusia, que son 17.000 kilómetros cuadrados, una novena parte de lo que es todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo creo que Estados Unidos ha engañado a Ucrania para entrar en combate, porque fijaros, años antes Inglaterra ya estaba pensando junto con Estados Unidos sobre esto, porque estaba entrenando a ucranianos. Ahí en Inglaterra estaba entrenando un ejército ucraniano nazi, ahí en Inglaterra. Y porque el Trump tenía preparado un ataque a China sobre el comercio. Quería quitar a China del comercio mundial. Le quería quitar de en medio. Y así lo hizo, ¿no? Denunció varias veces el Trump a China, cerrándole y bloqueándole muchos países a China. China se bajó la moneda, no sé si os acordáis, que se bajó la moneda y ya cuando ya estaba aquí asfixiada China, ¿qué hizo? Pues pienso yo que creó la gran pandemia mundial, diciendo, vale, tú me has bloqueado varios países, yo voy a bloquear todo el mundo. Todo el mundo. No va a salir ni Dios de sus casas. O sea, voy a bloquear el mundo entero. De hecho, los que más han caído han sido Estados Unidos. Más muertos de esta pandemia de atrás fueron estadounidenses, ¿no? Los que más han muerto. Y China, pues se dio a hacer mascarilla, que hoy en día, de estar así, asfixiada, de tener que bajarse la moneda, a ser hoy en día el segundo país más rico del mundo y teniendo todo el mercado del mundo. Porque le ha quitado hasta muchos países que le pasaba armamento Norteamérica. Hoy en día se lo está pasando China. China está vendiendo más armas que Norteamérica. Y ese es el conflicto. El conflicto es de que sabía Estados Unidos que estudiaban los ucranianos con Rusia, sabía de este tratado que había Rusia con Ucrania, y Ucrania cayó en la trampa que le hizo Estados Unidos. Tú te vienes aquí a la OTAN, Estados Unidos sabía que lo tenía prohibido, el otro picó la trampa, pues sí, ya, pum. Y ahí vio Putin que tenía un ejército y toda la traición que le estaba haciendo Ucrania. Pero Putin tiene el derecho de defenderse, puesto que es una traición muy grande que le ha hecho Ucrania. Esto no es culpa de Putin. Esto es culpa del nazi ucraniano, del presidente, que es un nazi, como todos los ucranianos han sido, ¿no? Todos los zar, porque han sido todos
mala sangre, ¿no? Porque si leemos toda la historia, que no la voy a contar toda, aunque me la sé toda, pues no la voy a contar toda, porque es larguísimo. Ahora, si queréis preguntarme algo, pues podéis hacerlo y yo lo contesto, ¿no? Pero la historia de Rusia es larguísima, ¿no? Es una historia que dura 2 o 3 días. Entonces yo lo he resumido lo más importante, ¿no? Y desde que entró el catolicismo y luego se hizo, bueno, es muy grande la historia rusa, muy grande, muy grande. Y ese es el conflicto, no hay otro. Hay que leer historia y hay que saber el por qué Rusia y los ucranianos y Ucrania se odian, ¿no? Porque dicen que no había odio. Mentira, había mucho odio. Había mucho odio, por eso se separó Kiev. O sea, Kiev, claro, Kiev se separó de Rusia, ¿no? Por el odio que tenían los rusos a los de Kiev por tantos siglos que los habían estado jodiendo en verdad a lo que son a los bielorrusos y a lo que era Rus, ¿no? O sea, lo que era pues la parte izquierda al otro lado del río de, de Kiev. Y claro, empezaron a pasar las putas lo de Kiev, porque era el odio, ¿no? La venganza que les hicieron pasar. Nosotros hemos pasado hambre tantos siglos, ahora vais a saber lo que es el hambre. Y así llegaron pues a separarse, ¿no? Porque se tenían mucho odio. Porque todos los zar que ha habido en Rusia eran mala sangre, todos. Solamente con oír el nombre de uno, Iván el Terrible, ya os podéis imaginar, ¿no? O, o el otro, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, sí, Pedro Grande. Iván el Terrible, Pedro Grande, entre otros. Pero ya sabéis que Rusia resurgió, lo que es hoy en día Rusia, resurgió de los chinos, de los mongoles. Por eso, aun siendo China comunista y Rusia de derecha, son aliados, porque son hermanos de sangre. Me doy cuenta que Kazajistán tuvo 20.000 hijos. O sea que la mayoría de los rusos son familia de Kazajistán. Y la mayoría de los chinos. Porque tuvo 20.000 hijos, a saber los nietos que tiene. Ese tío, o los tataranietos que tiene. Una barbaridad, ¿no? Se tendría pues 200 hijos al año. Para tener 20.000, 200 hijos al año. O sea, ese no hacía nada más que... Me voy a callar, ¿no? Pero vamos, estaba más acostado que andando, ¿no? Mientras el ejército atacaba, él estaba acostado con alguna.
Y así, con alguna, con 3 o 4. Y así se pasa la vida. Pero que vamos, que todos los que estuvieron en Rusia, zares, fue un régimen autoritario y maligno. Todo maligno. Incluso cuando se levantaron los obreros en 1917 en una... porque estaban pasando hambre, pues como pasó en España, ¿no? Se levantaron los obreros porque pasaban hambre en una huelga y lo mandó a asesinar a todos. El zar lo mandó a asesinar. Claro, pues se defendió el pueblo. A mí me vas a mandar matar, pues como te pillemos te vas a enterar. Y le pillaron. Y al año siguiente lo asesinaron a toda la familia. No quedó ni el tate. Y lo que es Kiev es tierra de zar, puesto que ahí estuvieron viviendo pues, todos los familiares y todos los grandes militares de esos zar que hubiera, que había, era tierra de toda esa gente, ¿no? Tierra de los ricos de Rusia. Hasta que se les acabó el rollo. Tanto abusar, que al final se les rompió el saco y cambiaron las tornas. Bueno, amigos, pues esa es la verdadera historia de Rusia, la verdadera historia de Rusia, no lo que cuentan en televisión, que Putin es un asesino, que Putin es un terrorista. No. El terrorista y el asesino es Ucrania. Estaba atacando mucho antes de que atacara Rusia a Ucrania, estaba atacando a Bielorrusia y haciendo grandes asesinatos. Y Bielorrusia lo había denunciado varias veces a Putin. Y Putin pues dijo, tendrá un pequeñito ejército y ya está. No, pero cuando se informó de verdad de la trama que estaba haciendo Ucrania y de la gran traición que estaba haciendo, pues cuando levantó el ejército dijo, dame las armas o te aplasto, ¿no? Y no, al revés. Dijo, no, ven a quitármelas. Pues ahí. Y ya os digo yo que va a hacer escombros Ucrania. Ya tiene medio Ucrania hecho escombros. Pero Ucrania no va a acabar así. No creas que Ucrania va a ser perdonado porque Europa lo diga, que le perdone, no. Ucrania vuelve a Rusia por la gran traición que le ha hecho. Y todo el régimen, todo el politiqueo de los ucranianos, todos los políticos van a ir presos. Tiene que ser así. Porque otra forma no tiene por qué. ¿Le va a perdonar para que vuelvan a las andadas? No puede perdonarle. Ucrania tiene que volver a Rusia, a pertenecer de nuevo a Rusia, y todos los políticos ucranianos van a ir presos. No le queda otra. ¿Por qué le interesa a Estados Unidos que ataque Ucrania a Rusia? Ya lo dije anteriormente, ¿no? Para debilitar a los rusos. Por si mañana tienen que atacar a China, que Rusia no tenga el poderío suficiente para entrar en combate junto con China. Es esa la estrategia de Estados Unidos. Por eso ha engañado
a Ucrania a entrar, porque Estados Unidos sabe que no hay forma de que entre en Ucrania y a Europa. No, es que no hay forma, no hay manera. Lo tiene prohibido Rusia, se lo tiene prohibido. Él no puede, Ucrania no puede entrar a tener relaciones con enemigos de Rusia. No puede. No puede meter ahí Estados Unidos las bases nucleares apuntando a Rusia. No lo puede permitir. Eso no lo va a permitir nunca Putin. Antes le mete un pepinazo a Ucrania y desaparece del mapa. Entonces, ¿qué queda? No queda nada más que una. Ucrania vuelve a Rusia y todos los políticos ucranianos a prisión. El que pille, el que no, ya no vuelve más a Rusia. El que esté fuera del país ya no vuelve más a Rusia. Allí, aquí, a Ucrania, no vuelve más. Hacer lo que ha hecho el Puigdemont, ¿no? Exiliarse y ya está. Bueno, como lo pille Putin, va preso. Y no hay otra. Si la prueba la tenéis que Polonia era uno de los países que más armamento estaba dando a Ucrania y se ha dado cuenta de que Putin no va a dar marcha atrás. Y Putin al revés, ¿no? Todo aquel cercano a Rusia que le haya ayudado a Ucrania, después va a tener consecuencias. Y Polonia lo que está haciendo es, ahora lo que está haciendo es auto ha dado marcha atrás y se está autoarmando por si la mosca, ¿no? Por lo que pueda pasar más adelante. O sea, ya ha dicho que a Ucrania no le da ni una bala. Ni una bala. A Polonia, a Ucrania no le da ya ni una bala. Y veremos a ver lo que sucede con los países cercanos a Rusia que están ayudando a Ucrania. Vamos a ver lo que más adelante puede suceder porque este conflicto no acaba con Ucrania. No, este conflicto va a ser muy, muy, muy largo. Muy largo. Porque hay países que han hecho una alta traición a Rusia y Rusia va a pedir explicaciones, o bien de palabras, o bien con bombas. Y ya sabéis el respaldo que tiene Rusia. Tiene el respaldo de 4 superpotencias muy grandes. Tiene la potencia nuclear de China con su enorme ejército, con su también enorme ejército ruso, con todas sus bombas nucleares, tanto China como rusas. Luego tiene el grandísimo ejército que tiene Corea del Norte, ¿no? También con su alto poderío nuclear que tiene, ¿no? Y luego, pues, el nuevo aliado de China dentro de Oriente Medio, que también tiene un alto poderío nuclear, ¿no? Por eso Estados Unidos no se atreve, tiene prohibido a Europa atacar a Rusia, porque no se atreve, porque sabe que un paso falso tiene unas consecuencias
muy graves en el mundo, ¿no? Y los primeros que iban a caer iban a ser Corea del Sur y Japón, porque son los más cercanos a Corea del Norte. Son los primeros que iban a caer para hacerse paso luego hacia Estados Unidos, para ir a por Estados Unidos. Por eso Estados Unidos ha dicho, aquí hay que tener cuidadito, vamos a tener primeramente paciencia, pero fijaros que han intentado por toda Europa, han quitado, han bajado la moneda que no vale para nada, la moneda rusa no vale para nada, la han embargado, la han hecho de todo. Pero Rusia va a dar y para tomar comida. Tiene para dar y para tomar todo lo que necesite. O sea, que Rusia no es Venezuela ni Cuba, ni mucho menos. A Rusia no la van a matar de hambre, ni su economía la van a matar, porque ahí está dando gas a China a punta pala, que China está vendiendo también gas ruso a punta pala. Están haciendo los dos negocios, ¿no? Con el gas. O sea que a Rusia no va. Rusia no es Venezuela ni ningún país pobretón. ¿No? Ahí se equivoca Europa y se equivoca Estados Unidos. Daros cuenta que entre Ucrania y Rusia dan de comer a casi todo el mundo. A casi todo el mundo dan de comer. Entre trigo, avena y demás cosas, ¿no? Daros cuenta que la estepa Rusia es grandísima, ¿no? Y todo vacuno que tiene es grandísimo. Tanto vacuno como en agricultura, como todo. Así que, amigos, pues, si tenéis alguna pregunta que hacerme, ya he explicado la historia de Rusia, no toda, porque toda la historia de Rusia es grandísima, porque si nos ponemos a hablar, pues lo que es antes de la invasión de los mongoles a Rusia, ahí en el río Kaka en 1223, pues es una historia grandísima, ¿no? Porque los mongoles empezaron a conquistar Rusia en 1223, que lo sepáis. Pero más atrás, pues hay mucha más historia, ¿no? Y si un día queréis, pues me decís que la cuente y hago 3 o 4 directos y os la cuento, porque se necesita 3 o 4 directos para contar toda la historia de Rusia. Desde sus comienzos, cuando comienza, porque tampoco se sabe muy bien, ¿no? Sus comienzos, porque como es un territorio grandísimo, lo que es Rusia, grandísimo, pues no se sabe ciertamente todo, ¿no? Pero se sabe mucho, ¿no? Y dentro de lo que se sabe, pues yo lo cuento
Ya está. Así que me lo ponéis ahí. Si a alguno le interesa la verdadera historia de Rusia, toda la historia de Rusia, me lo pone ahí. Yo hago 3 o 4 directos y os lo cuento, ¿no? Lo que es la historia de Iván el Terrible, de Pedro el Grande y demás grandes militares que entraron ahí a Rusia, ¿no? A conquistar Rusia y los mandatos de Rusia y todos los cambios de régimen que ha tenido Rusia, que ha tenido muchísimos cambios de régimen. Así que amigos, pues hasta aquí. Mañana a las 8, hoy he tenido buena señal. Ha habido problemas esta semana con internet. Decía la compañía que tenían problemas en muchas zonas y aún la tienen, ¿no? Porque a veces, incluso durante el día, me ha estado fallando el internet, pero bueno, he tenido suerte que en esta hora pues me va bien, ¿no? Y ya pues para despedirme pues voy a decir un poema de mi autoría sobre la guerra, ¿no? Que se titula La carrera del ser humano. Y digo así: vidas, se me antojan vivirlas, deseos que no puedo alcanzar, misterios escondidos habitan en los caminos por caminar, hijos nacidos y por venir, madres vírgenes que andarán buscando un sitio donde parir el primer hijo que traerán. Todos nacimos desnudos en la profunda oscuridad, donde nos espera un mundo que no sabemos dónde irá, donde la maldad se esconde en las almas sin piedad, arrastrándose como serpiente, vendiendo al mundo la vanidad. Almas que evocan al cielo, buscando santuarios de bondad, donde no encuentran consuelo en esta tierra sin libertad. La antipatía de los hombres buscan en la honestidad ponerle al consuelo un nombre donde esconder la verdad. Político buscando sangre, haciendo la desigualdad en un país donde su madre pedía para él prosperidad. Leyes con trampas inventadas para un país manipular, donde el rico ladrón prepara su mejor forma de robar, mientras el pobre agoniza buscando un cacho de pan, cual el rico desperdicia habiendo tanta necesidad. Un arrogante mundo de bombas a inocentes matan sin piedad, mientras quedan en las sombras familias llenas de soledad. El mundo donde vivimos está a punto de explotar. ¿O son los ojos que miramos que no nos dicen la verdad? Ansiedades por el dinero que no paran de acumular, arrogantes pordioseros sin alma ni humanidad. Al final de nuestros días veremos lo que nos llevamos, aunque la historia seguiría la carrera del ser humano. Eso es todo, amigos.
Ya, como siempre digo, felicidades a todos aquellos que hayan cumplido hoy años. Bienvenidos a todos los nuevos. Y como siempre digo, portaros mal, pero ser buenos. Hasta mañana, amigos. Que paséis una bonita tarde ahí en Latinoamérica y aquí en España, pues una feliz noche. Que lo paséis muy bien. Hasta mañana.